Saludos amigos, para mí es un honor poder presentarles este primer episodio del podcast Industria San Miguel, la fórmula del éxito. 20 años de historia de Industria San Miguel en República Dominicana. Aquí, Industria San Miguel abre las puertas de su empresa para contar ese viaje de 20 años de historia en nuestro país. Para mí es un honor poder presentar esta historia, poder compartir con sus principales ejecutivos, con sus fundadores, con los que iniciaron todo este proyecto como una idea que hoy es una realidad en el gusto y la preferencia de todos los dominicanos. Vamos a hablar aquí de muchísimas cosas interesantes, cosas que para el que le gusta la innovación, el desarrollo, las operaciones, la creatividad de un nuevo producto, por ejemplo, quedará atrapado en toda la magia que envolvió 20 años de Industria San Miguel en todo el pueblo dominicano. Para mí es un honor poder conversar con don Arturo Marroquín, quien es el gerente general de Industria San Miguel para la República Dominicana, y también conversar con don Mario Medina, quien es el director de Asuntos Corporativos y también de Sostenibilidad de Industria San Miguel. ¿Cómo están ustedes? Acá bien, muy bien acá. Gracias por la invitación. Para mí es de sumo interés conversar con ustedes porque esta historia de cómo desarrollan la frontera, cómo instalarse desde otro país en República Dominicana, pero no en ninguna de sus provincias principales como el Distrito Nacional, por ejemplo, como la provincia de Santo Domingo, como Santiago de los Caballeros. No, ustedes se van a la frontera. ¿Cómo surge esta historia, don Arturo? Bueno, si empezamos a comentar desde los inicios, esto empezó con mis papás en el año 85-87, en la época del terrorismo. Ahí fue el tema de desarrollar un refresco que llegara, ahí le llaman gaseosa, que cumplía la CPT, y en los primeros sabores fue naranja. Ahí teníamos negras, que era la cola negra y cola morena, y tenemos el sabor amarillo, ¿no? Los cuatro principales sabores, incluyendo la naranja, que también siempre ha sido ícono en todo esto. Y eso ha ido evolucionando a lo largo. En el tema de internacionalización, o sea, de tema internacional, vimos varios mercados. Y dentro de estos mercados hizo los primeros estudios lo que es en Brasil, lo que fue pues, Panamá, Guatemala y República Dominicana. Y el tema de República Dominicana empezó más que todo por un viaje familiar. Hablábamos de fiestas patrias por 28 de julio, que son los días patrios, pero fuimos toda la familia, ¿no? Y cada vez que la familia venía, hacíamos una exploración de mercado porque mi papá era muy curioso. Y miramos de todos los anaqueles de los productos, los colmados, miramos la presentación, qué innovación, sabores y todo, ¿no? Y hacíamos las estadísticas, me acuerdo, ¿no? Contando las tapitas que había en cada una, la etiqueta, y te da una idea más o menos de cuánto había de participación en cada punto. Y de ahí. Ya posteriormente, el año 2003, vino Cirlo, que fue el que hizo todo el tema del proyecto y la factibilidad del proyecto. Y en esa época del gobierno de Hipólito fue el tema que hubo la ley fronteriza, la 2801, y se empezó a buscar zonas de frontera donde haya potencial, ¿no? Características principales, no estén tan lejos de los mercados, especialmente Santiago y Santo Domingo. Y dentro de esto también buscamos el tema de una buena calidad del agua. Y ahí fue que ubicamos Santiago Rodríguez en la parte ahí de Mao para poder llegar a Santiago. Y se hizo la exploración y ubicó el sitio, ¿no? Más que todo haciendo los estudios de agua, porque había mucha agua salobre, o sea, en Montecristi, en todos los sitios, ¿no? Había características que no terminaban de convencer, ¿no? Y nos atrevimos. Y ese tema, mis papás fueron que iniciaron la elaboración, se hizo el proyecto y se empezó la construcción en el año 2003 hasta el 2006 que se inició ya el proceso de la primera venta, ¿no? Y ahí llegó Mario, que está unos meses antes que yo, ya a quedarnos definitivamente acá, ya casi 20 años, tú ya un poquito más, medio año más que yo creo. Y desde ahí empezó la historia, ¿no? Y era un lugar, Santiago Rodríguez en ese momento, era un lugar donde había mucha ganadería y agricultura. La gente no tenía el tema del aspecto de la industria, ¿no? La carretera todavía una parte era tierra, era un poco maltrecha. Incluso los caminos cuando iban al comienzo no se rayaban con toditos los árboles que había en el camino.
y la gente no tenía la costumbre del trabajo y empezamos todo ese proceso, ¿no? Iniciamos con una línea de vidrio al comienzo de 360 y de ahí la línea P, la línea uno, la famosa línea uno, que ya la jubilamos. Esa fue la primera línea que hicimos todos los formatos en PEP, ¿no? Empezamos con vidrio y PEP y empezamos solo sabor negra, ¿no? Y de ahí empezamos el tema de innovación. Y eso es para decir los inicios, ¿no? Y desde ahí hasta ahora, obviamente, ha habido una evolución en todo sentido. Cada año o cada 2 años había una línea nueva, había un tema de mercado, con todos sus problemas, porque en realidad, si hablamos de 20 años trabajando, pero 20 años que ha habido muchos cambios, varias crisis, temas de sindicatos, temas de gente, buscar a la gente que no quería ir a la frontera, porque ir a la frontera era como un tema de castigo, ¿no? O sea, imagínate Santiago Rodríguez, no hay nada, o sea, incluso había el tema hasta de la luz, ¿no? Los cortes, y empezamos a contar todas las anécdotas que al comienzo, incluso llegábamos a traer mucho personal peruano en ese momento, que no había encontrado un técnico en refrigeración, un técnico en soplado, un tema de manejo de etiquetadora, todo ese know-how, toda esa experiencia a formar gente. Y esa formación hasta ahora, esos los resultados de ese trabajo duro que se inició al comienzo, es lo que somos ahora, ¿no? Don Mario, ¿qué elementos usted cree que continúan presentes desde el inicio en Industria San Miguel? Bueno, hay muchos elementos importantes que es la base de la empresa y como sabemos, esta es una empresa familiar, un emprendimiento de una familia que empezó en Ayacucho, como dice Arturo, en la época del terrorismo y se llegó acá en el año 2003. Lo principal y lo afortunado que he sido de acompañar a la familia en estos 20 años directamente ha sido como los valores de la familia, la unión, la resiliencia y mucha fe en todas las acciones que se hacía, se implementó en la empresa. La empresa no ha sido fácil todo el proceso, ha sido un proceso evolutivo con muchos tropiezos, pero al final están los resultados. Yo creo que siempre se tuvo claro, y la familia, los fundadores lo tenían claro, que esto no era un negocio de vender bebidas. No era solamente vender bebidas, agua, refresco, jugo, sino solo era, aparte de vender bebidas, era crear un impacto positivo en la sociedad, en la comunidad donde nos instalamos, una comunidad muy pobre, alejado de las ciudades, alejado de todos los servicios básicos que tiene las ciudades principales, pero eso era el compromiso. Y no solamente en estos 20 años, van a venir mucho más, y eso es parte de la cultura que se tiene presente, marcado en la empresa. Don Arturo, usted fue una persona clave en todo este proceso. ¿Me puede detallar esos primeros meses, esos primeros años? Sobre todo el mercado dominicano, algo nuevo, vienen de otro país con otra cultura. ¿Qué anécdotas usted puede destacar hoy para que nuestro público pueda entender cómo fue ese proceso de los primeros meses de los primeros años? Yo considero que fue bastante difícil. Mucha gente que vino, los primeros grupos, vinieron dejando sus familias. Fue un tema bastante interesante en el sentido de que ha habido una fusión cultural. El tema es la adaptabilidad que la gente tuvo, porque también obviamente traer de su cultura a imponer, pero también el cambio, ¿no? El cambio de la alimentación, las cosas, al comienzo fue, y el tema también del trabajo que hubo, ¿me entiendes?, de la gente para poder implementar la planta y del apoyo que hubo de la comunidad al comienzo, ¿no? De toda la crisis que hubo. Y de esas anécdotas hubo muchos temas, ¿me entiendes? Bastante graciosos en el sentido de las primeras ventas, cuando la gente se enamoraba. Y me acuerdo que salía el primer camión a vender, ¿no? Y al final vendía amigos, compañeros, primos, familiares. Salía con el primer camión con el producto, ¿no? Y aquí van a vender un nuevo producto, un tema de marketing pequeño, un tema pequeño. Empezamos pequeño, pero focalizados y con una visión clara, ¿no? Y con 3 camiones que en realidad empezamos y a salir a vender y al final decíamos, vendieron una parte, ¿no? Primero empezaron poco a poco, iban subiendo y al final nos entramos que habían dejado al amigo, al primo, al cuñado, esto, lo otro, ¿no? Pero así empezó en la zona de Santiago Rodríguez y poco a poco se fue compenetrando tanto que la gente cuando está en Santiago Rodríguez hay un tema de orgullo, ¿no? Y esa parte creo que es la parte más valiosa que hemos logrado, que toda la zona siente el orgullo que Colarrel es parte de ellos y es parte de su cultura y se nota en el arraigo de la gente, ¿no?
y ahí se nota en el apoyo de la gente, o sea, siempre hay sus cosas, ¿no? Pero el tema, el corazón, yo digo, el sentimiento que se ve, no tiene precio, y esa es la parte más importante que se ha logrado en estos 20 años, ¿no? Don Mario, ¿en algún momento en los inicios sintieron dudas? Más que dudas, yo creo que como todo proceso de emprendimiento, hay muchas inconvenientes en el camino. No es fácil la vida encontrar el camino despejado, ¿no? Pero todo lo que hemos pasado ha sido como retos, el cual todo el equipo hemos logrado salir adelante, nos ha fortalecido. Hemos vivido muchas etapas muy críticas en la empresa. Nos acuerdo, al inicio nos cerraron la fábrica por un tema de interpretación de la ley fronteriza, por el tema del ITEVIS, que nos cerraron, mandaron al ejército y cerraron toda la fábrica. En ese momento se logró resolver de una forma, se puede decir, organizada con las autoridades y duró solamente un día. Otro evento quizá más crítico también que pasamos fue, nos faltó un insumo muy importante que es el refresco tiene un gas, Soda. la soda. Eso nos hizo enseñar de que en Dominicana teníamos que ser autosuficientes. No podíamos dejar ninguna cosa, los cabos sueltos para poder avanzar. Y nosotros hemos logrado salir adelante. Estuvo la fábrica casi 10 días sin operar por falta de ese elemento. Pero ese gas lo compraban aquí. Sí, lo compramos, lo Le traíamos. quedó mal el suplidor. Acá no se producía, Ok, se traía de Venezuela. ok. Y en esa época, Venezuela, en la época de Chávez, cierra las exportaciones. Entonces no llegaban los barcos del gas. Entonces eso nos creó un... ¿Cómo pudieron salir de...? Los amigos proveedores, porque ellos, eso es lo bueno del dominicano, es el espíritu dominicano de darte la mano, es increíble. En Perú ya te hubieran dicho, ya, que cierren esa fábrica. Pero en cambio el dominicano dijo, no, hay una solución. La solución está cerca, en Haití. Hay una fábrica de CO2 y ustedes vayan y consigan el CO2 mientras ahí se tomó la decisión de hacer una inversión importante para tener nuestra propia planta de CO2. Y entonces se trajo de Haití viajes constantes que hacíamos a la semana, 3 viajes a la semana, todos los días. Bueno, le quedaba más cerca que Venezuela. No se necesitaba un barco porque el problema del CO2 es un gas de alta presión, viene por vía marítima y por el calor prácticamente llegaba al tanque casi vacío porque por seguridad sale el CO2. Entonces Haití íbamos en un camión en forma constante. ¿Y todavía continúan comprándolo en Haití o tienen ya su propia planta? Tenemos nuestra propia planta. Ahí ni siquiera en Perú que empezamos teníamos esa planta. Acá tuvimos que comprar, aprender ese proceso de producción y nos ayudó pues a sostener y ha sido creo quizá una de las grandes fortalezas de nuestra operación, de no estar dependiente de alguien o de la coyuntura, porque hay un huracán, no entran los barcos, no, ya tengo mi CO2 tranquilo y por eso sigo creciendo y produciendo. Don Arturo, ¿qué representa en términos personales para usted liderar Industria San Miguel tras 20 años en República Dominicana? Al comienzo fue un tema de aprendizaje, un trabajo en equipo, un equipo muy unido. El primer equipo que vino acá, más de la mitad de ellos todavía siguen trabajando. Hay un tema de estabilidad, son las mismas caras que están desde los inicios, incluyendo Mario que está acá. Y parte también de la gente que vinieron de las operaciones, están en otras operaciones. Fue muy unificado, se sintió el tema fuerte, éramos, como dicen acá, todólogos. Teníamos una sola persona que era marketing, comunicación, se encargaba trade, era una sola persona, era un jefe de ventas, no había un jefe de venta mayor, era uno que integraba varias cosas. El tema del manejo todavía era manual, el tema del punteo que se hacía, levantar los mapas ahí para identificar los clientes, todo el tema de, ¿no? La ubicación, empezar a buscar las herramientas, los primeros problemas que hubo, ¿no? El manejo de aprender cómo funciona el tema de la cultura dominicana, el tema del colvado. O sea, son temas que uno va aprendiendo y cada año va aprendiendo diferente, ¿no? O sea, uno va aprendiendo con el tiempo y cada crecimiento conlleva un nuevo problema, ¿no? Un nuevo aprendizaje
Y el tema también que nosotros tenemos una integración muy fuerte que viene a ser con la comunidad, con los gobiernos, ¿me entiendes? Y con todo, ¿no? Porque en realidad uno vive en un ecosistema y hay que aprender a convivir. Y ese tema también es un tema de aprendizaje también. Don Mario, desde el punto de vista corporativo y su rol corporativo, ¿cómo visualiza usted el futuro en República Dominicana de Industrias San Miguel? Bueno, el futuro es excelente para nosotros. Estamos en Dominicana, un país donde hay paz social, una economía que viene creciendo constantemente en los últimos años y sigue creciendo. Nuestra cercanía con mercados importantes son oportunidades que nos dan. Pero yo creo que nosotros en nuestro rol como empresa tenemos que seguir innovando, tenemos que crear y escuchar a nuestros consumidores, a nuestros clientes, no solamente innovando en productos, nuevas categorías, ya hay nuevas tendencias, hay nuevas generaciones que buscan nuevos productos innovadores. Mario, si tuvieras que resumir los 20 años de éxito de Industrias San Miguel en el mercado dominicano en una frase, ¿cuál sería esa frase? Es respetar la cultura. No puedes traer productos que tú crees que funcionaron en un país y va a funcionar el otro. Tienes que entender, escuchar al consumidor y adaptarlo al consumidor. Yo creo que ese es el éxito para nosotros. Don Arturo, un mensaje que usted le quiera dejar a toda la audiencia de este primer podcast de Industrias San Miguel, la fórmula del éxito. 20 años de éxito en República Dominicana, con marcas fuertes, con un reconocimiento total en nuestra población. Me gustaría que usted nos diga un mensaje desde lo más profundo de su corazón. Si hablamos desde los 20 años, que en verdad el tema, ¿no? Perseverancia, trabajo en equipo. Al final de cuentas, Cola Real es un producto. Quien lo hace es la gente. Y el tema de la integración y el trabajo de equipo yo considero que es la parte más importante. Obviamente hay temas que son bastante relevantes, como dijo Mario, adaptabilidad, manejo, versatilidad, el tema de entender, ¿no? Pero al final de cuentas, la empresa es de personas y somos más de 3.700 personas ahora y al final es un motor muy grande y el resultado se está viendo de ahora y el resultado desde el comienzo hasta para ver el futuro simplemente es gente. Una empresa humana que pone el valor humano, que pone a la gente en el primer plano. Hemos visto aquí una historia de éxito con altas, con bajas. Y esto nos plantea un escenario importante. Y es que la innovación, la capacidad de poder reinventarse, pero al mismo tiempo también ese entusiasmo que muestran ustedes y todo su equipo es lo que ha mantenido durante estos 20 años el éxito de Cola Real. Muchísimas gracias, don Mario. Muchísimas gracias, don Arturo. Gracias a todos los amigos que han llegado hasta aquí, hasta el final de este podcast, de este primer episodio del podcast de Industria San Miguel, la fórmula del éxito. Recuerden compartir, comentar, darle me gusta y suscribirse. Que Dios les bendiga.